Bueno, vamos a compartir pantalla y nos quedamos por aquí. A ver si me deja. Aquí abajo. Es que los controles de la, ¿cómo se dice? Mm, lo hice de nuevo. Ahorita regresamos. Compartir. Ok. Bueno, si se acuerdan, la semana pasada, lo último que vimos es que estaban, así, ahí por Cesarea de Filipo, cerca del Monte Hermón, y ahí Pedro había hecho su gran confesión, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y hablamos de pues lo que dijo Jesús y lo que significa y lo que no significa, ¿verdad? Bueno, tomando en cuenta que eso es el último evento, este, antes de empezar el día de hoy, eh, vamos a ver que Jesús, pues, ha mencionado un poco a su muerte ya. Por ejemplo, en Mateo 12, 39 y 40 ya lo había mencionado. Pero al partir de este momento va a estar hablando más frecuentemente y más claramente sobre su muerte y resurrección a los discípulos. Por lo menos 5 veces entre el tiempo de que, bueno, que hizo su buena confesión, su confesión Pedro, y cuando llega a Jerusalén, por lo menos 5 veces, porque no sabemos, dijo muchas cosas Jesús que no están escritos porque no habría espacio, ¿verdad? Ya sabían sus discípulos que era el Mesías. Ahora les tiene que enseñar qué tipo de Mesías es, porque sabemos que la idea común era que el Mesías iba a liberar del pueblo no tanto de sus pecados, sino de los romanos, de sus opresores, ¿no? Entonces, no sé a qué grado tenían todavía los discípulos algo de esa idea. Eh, ya sabían que estaba hablando mucho de Dios y del reino de Dios, pero han de haber imaginado un reino en la tierra, y un reino en la tierra obviamente no iba a ser bajo los romanos. Entonces, aunque estaba muy importante el lado espiritual, ellos pueden haber pensado también que iba a haber un momento en que se iban a tener que lidiar con los romanos, ¿verdad? Sea por milagro o sea por lo que fuere. Ahora, Jesús anuncia su muerte a ellos. Y Pedro, o sea que están ya regresando, ¿no? Caminando por ahí. Y Pedro lo aparte y le intenta convencer de que no hable de esto, porque las cosas no van a pasar así. ¿Cómo te vas a morir? Cosas así, ¿verdad? Se nota que aunque Jesús estaba decidido a lo que venía, que pues sí existía algo de tentación,
Y yo creo que es interesante si nos acordamos de cuando el diablo lo tentó con las tres tentaciones famosos. Dice que lo dejó por un tiempo. No quiere decir que jamás tuvo otra tentación Jesús. Yo creo que una de las tentaciones más grandes era evitar el sufrimiento. Sabía que había venido, sabía que lo quería cumplir. Eso no deja de que uno quisiera, pues, no pasar por eso, ¿verdad? Resistió, hizo todo lo que tenía que hacer, pero no quiere decir que no hubo, pues la tentación, ¿verdad? De que lo rechazó, pero no quiere decir que la tentación no existía. Este, entonces les dijo de plano que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea que ya todo cortito, pero lo dijo todo. Y es cuando Pedro lo toma aparte y le dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. Entonces, sí se han de acordar de lo que le dijo Jesús a Pedro en ese momento, ¿verdad? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este, yo sé que le toca a Kalin dar, pues más la aplicación, yo estoy dando más los hechos, pero me llamó la atención como dice, Señor, ten compasión de ti. ¿Y cuánto no vemos hoy de, pues cuídate, eh, toma un tiempo para ti, trátate bien, quítate la gente tóxica porque tú importas. Y no digo que la persona no tiene valor, no digo que en cierta forma no nos tenemos que cuidar, porque si mal pasamos, no dormimos y todo, a lo largo no vamos a servir para poder servir a otros también. Pero aún así, había momentos en que Jesús tenía sueño y tenía hambre y de todos modos seguía con el ministerio. Es cosa de buscar el balance y pedir la sabiduría a Dios, ¿verdad? Este, pero Jesús dice que hay que enfocarnos en las cosas de Dios y no en las cosas del hombre. Entonces, no digo que está mal descansar cuando estamos cansados. No digo que está mal, pues cuidarnos un poco, pero cuando eso llega a ser el centro de la vida, eso está, mal. Cuando llega a ser lo más importante de nuestra vida, por encima de pues servir a Dios definitivamente está mal, ¿verdad? Este, Jesús reconoció que aunque era la boca de Pedro que habló, que la tentación venía de Satanás, ¿verdad? Eh, Vino porque estaba viendo las cosas, como decíamos, desde un punto terrenal. ¿Quién quiere sufrir y no espiritual? Porque por sufrir Jesús iba a quitar los pecados y el castigo eterno de todos los que lo aceptaran, ¿verdad? Este, Empieza a enseñarles Jesús que el seguir a Jesús, o sea, a él, implica el negarse y sufrir, y que cuando uno intenta salvar la vida solamente logra perderla. Las cosas de este mundo no son las importantes. La importancia, lo que importa en verdad es pues la vida que va a durar para siempre, ¿verdad? Y para eso la salvación del alma pues la vida que Dios nos da, porque esta vida pues está corta, relativamente corta, ¿verdad? Comparado con aún la historia del mundo. Y si pensamos más allá a la eternidad, no es nada, ¿verdad? Entonces lo que importa es pues lo que va a durar. Después dice un versículo que está difícil de entender y la verdad se los voy a deber una explicación
explicación, completamente, este, lógico y que así es, ¿no? No sé si al final nos puede ayudar Kalin, pero dice que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Este, podrá haber estado hablando de cuando resucitó, porque pues vino, ¿no? Ya había conquistado a la muerte, pero si estaba hablando nada más con los 12, nada más él y Judas no iban a estar para aquel entonces. Si estaba hablando con más gente, pues sí, tal vez algunos más estarían muertos, ¿no? Pero y suena un poco raro plantear que algunos no morirían si nada más, pues uno de ellos iba a morir, porque él ya iba a estar de regreso. Pero si habla de la segunda venida, pues se entiende que todos ellos ya están muertos, ¿no? Entonces es un versículo un poco difícil de entender. Este, si habla del nacimiento de la iglesia, pues se puede decir que sí viene su reino, pero no lo ven físicamente a él en ese momento. Entonces, pues sigue para mí por lo menos los signos de interrogación de que, pues, ¿qué exactamente quiso decir ahí? Bueno, 6 días después, tomó a Pedro, Jacobo y Juan y se subió a un monte alto, tal vez el monte Hermón, porque andaba más o menos en esa región, o tal vez el monte Mirón, que estaba más cerca de Capernaum. Este, varias veces aparta a estos tres, como que son el círculo interior. Y bueno, yo he escuchado a líderes de jóvenes y pastores que dicen, pues sí, o sea que uno puede enseñar a muchos, entrenar a otros, cuantos, pero invertir mucho, mucho en nada más unos pocos, porque no abarca para todo, ¿verdad? Entonces parece que sí es un modelo que usó Jesús, tenía muchos seguidores y enseñaba a todos, ¿verdad? este, Enseñaba más y entrenaba más específicamente a los 12, y de esos 12 tenía los tres, Pedro, Jacobo y Juan, que les enseñaba todavía un poco más, vieron algunas cosas que los demás no. Y en ese monte se transfiguró. Transfiguró, transfigurarse significa cambiar de forma, aunque los detalles que nos menciona la Biblia son más de apariencia, pero obviamente algo le había pasado, o sea que se veía diferente, ¿verdad? Y aparecen dos personas para hablar con él. Aparecen Moisés y Elías. Moisés, según Deuteronomio, y obviamente, aunque Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, alguien puso un poscrito, ¿no? Después de su muerte, explicando, y nos dice que murió eh, sin entrar a la tierra prometido por lo que había hecho de no seguir bien las instrucciones de Dios en cuanto a cómo hacer el agua brotar de la roca y estar pareciendo más que era eh, su pensar y su poder que el de Dios. Y dice que, ¿cómo se dice? Y murió ahí, en Deuteronomio 34:5, y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente del Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy.
Entonces, pues dice que lo sepultó, da de entender que sí murió. Y también tenemos el versículo en Judas que habla de Miguel, pues buscando, bueno, en contienda con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés. Y dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, eso sí es un poco raro, ¿no? O sea, que tenía que, mm, pues, argumentar con Satanás para el cuerpo. Entonces, Elías, por su lado, sabemos que él no murió, fue trasladado al cielo directo, ¿verdad? Pero como sea, los dos están con Jesús, ¿verdad? Y hablan con él y hablan de su muerte y de lo que lograría en Jerusalén. Es interesante porque eh, cuando hablan de la ley, los judíos piensan en Moisés, o sea que él representa la ley. Y cuando hablan de los profetas, el primer nombre que viene a su mente es Elías, porque era un profeta muy importante en el Antiguo Testamento. Entonces, ahí Moisés representa la ley, Elías a los profetas, de puros nervios, o sea que bien sacado de onda Pedro, Jacobo y Juan. Y Pedro dice, les construimos unas enramadas, o sea que como que vio bien la plática y que se iba a alargar y que iban a necesitar donde o refugiarse del sol o dormir. Pero mientras hablaba, una nube los cubrió y una voz dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta ahí hemos escuchado estas palabras antes, ¿verdad? Son los que escuchamos en su bautismo también. Pero esta vez la voz agrega algo. A él oíd. La voz vigente no era ya la ley ni de los profetas, o sea que Jesús no los destruyó, pero los cumplió, ¿verdad? Y ahora Dios habla por medio de su Hijo. No sé si alguien tiene la Biblia a la mano y gusta leer Hebreos 1, 1 y 2. Si no, después de un momento de silencio incómodo, yo lo leo. Bueno, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y pues sigue hablando este más de Jesús y la primera parte de Hebreos es pues mostrar la superioridad de Jesús a todos y a todos, ¿no? Entonces, ay, ya me fui mucho para atrás. Disculpen. Este, pues eso les da mucho miedo a los discípulos y también cuando se va la nube ya no están ni Moisés ni Elías, nada más está Jesús y ya viéndose un poco más como lo conocen. Pero sí quedan muy impresionados, pero Jesús les dice que no digan nada acerca de la visión hasta después de su resurrección. O sea que ya que resucita, ya pueden hablar de eso, pero por lo pronto no. Le preguntan por qué dice en Malaquías 4:5 que primero tenía que venir Elías. Este, porque pues acaban de ver a Elías, o sea que si tenía que venir, ¿por qué no se queda o algo así, ¿no?
Bueno, eso fue la venida de que se habló, pues nada más nosotros lo vimos o no sé, pero sí les despertó la curiosidad sobre este versículo. Y les da de entender que Juan el Bautista había sido el Elías figurativa que había de venir y que ya había venido, de hecho. Bueno, van bajando, han pasado por un momento, pues muy impresionante, muy espiritual. Y lo que encuentra Jesús es que los demás de los discípulos están en problemas. Habían intentado sacar un demonio de un niño y no habían podido. Y Jesús se desespera por su falta de fe y pregunta al padre del muchacho, bueno, pregunta el padre del muchacho si él puede hacer algo, porque pues los discípulos no han podido. Entonces dice Jesús, pues si crees, puedo, porque todo es posible para los que creen. Y me encanta la respuesta del hombre, porque es una respuesta que yo a veces tengo que dar. Es muy honesto y llorando dice, creo, ayuda mi incredulidad. O sea que creo, pero sé que debo de creer más. Creo, pero sé que me falta fe. Este, también, pues me ha pasado que he estado orando por algo y si Dios me lo concede, o sea que vamos a decir por un enfermo, si Dios lo concede, me sorprendo y me pregunto, ¿por qué me sorprendo? No estaba orando por eso, soy como los que no abrieron la puerta a Pedro después de que salió de la cárcel, porque habían estado orando que Dios le ayudara, pero cuando apareció no lo creían. Pero me encanta la honestidad de este señor y siento, que lo comprendo. Lo que tenía el muchacho es que tenía un demonio que le echaba al fuego, le echaba al agua, le intentaba, pues, destruir y pues ya, era una situación muy difícil y muy, como si se pues, pobres papás que tenían que estarlo cuidando todo el tiempo, ¿verdad? Para que no le pasara nada. Entonces Jesús sí saca el demonio y cuando preguntan los discípulos por qué no podían sacarlo ellos, les dice que era por su falta de fe y que aún con un poco de fe se pueden lograr grandes cosas, pero ni eso tenían. Y también dice que este tipo de demonio nada más sale con oración y ayuno. Regresan a Galilea y vuelve a pedir, digo, a predecir su pasión, su muerte y resurrección. Este, lo vuelve a predecir y sus discípulos vuelven a no entenderlo, o por lo menos no todo. Pero habla bastante claro, dice que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Esto está en Marcos. Este, creo que he mencionado, bueno, sí lo mencionamos también el principio del curso, que Marcos es el evangelio que más muestra las fallas de los discípulos. Se cree, acuérdense que Marcos escribió lo que Pedro le platicó. Y Pedro, pues, si un discípulo sabía que sí lo había regado en su momento, era Pedro, ¿no? Por haber negado a Jesús y todo. Entonces, a lo mejor sí le decía a Marcos, es que no entendíamos mero nada, o sea que sí y no, o sea que ya viendo para atrás, yo creo que por eso tiene, bueno, por un lado, por eso tiene una vista tan, se puede decir, negativo de los discípulos, pero también porque la iglesia que estaban escribiendo iba a pasar por una persecución y necesitaban ellos entender bien.
a qué se estaban enfrentando para poder ser firmes. Bueno, Lucas dice que les fue escondido, que Dios no permitió que entendieran todo, tal vez. Pero sí tenían dudas, temían preguntar para aclarar sus dudas. De esas veces cuando te hablan muy seriamente y como que te da miedo pedir más detalles y pues preguntar cosas, ¿verdad? Pero sí captan lo suficiente para saber que es un asunto triste. Mateo dice que se entristecieron en gran manera. Aquí viene un relato corto, pero no sé, es uno que se me hace, ¿cómo se dice? Gracioso, que sí me gusta esta historia, aunque es corto. Porque están en Capernaum y le preguntan a Pedro si Jesús no va a pagar a las 2 dracmas, que era el impuesto del templo. Una cosa que leí recientemente, lo voy a decir un poco más adelante. Jesús sabía aún antes de que Pedro se lo contó, ¿no? O sea, que sabía quién había tocado y qué habían dicho. Y ya me imagino a Jesús como que, ay, esa gente. Le pregunta a Pedro, ¿los reyes cobran los impuestos a sus hijos o a los extraños? Y dice Pedro, pues a los extraños, porque Jesús es el Hijo de Dios, el templo es de Dios. O sea que de todo sobre el mundo es el que menos tenía que pagar ese impuesto. Y le vienen a cobrar ese impuesto, ¿verdad? Y él pues a la vez entiende, pero a la vez está como que no lo creo. Este, pero dice, pues para no ofender, vamos a pagar. Y le dice a Pedro, ve y pesca un pez y en la boca del pez vas a encontrar dos, bueno, eh, no me acuerdo exactamente si era una moneda más grande que alcanzaba para los dos o varias monedas. Creo que era una moneda más grande que contenía la cantidad de 4 dracmas para pagar lo de Jesús y el de Pedro. Entonces va y, como se dice, pues lo paga. Una cosa que leí recientemente que no había pensado es que yo pensé, y puede que sea así, ¿no? Que los otros discípulos pues ya lo habían pagado o estaban en otro lado o en ese momento y por eso nada más a Jesús y Pedro. Pero leí que muchas veces los discípulos de un maestro eran jóvenes todavía, jóvenes no casados. Sabemos que Pedro sí fue casado, entonces tal vez porque eran nada más los de cierta edad para arriba que tenían que pagar este impuesto. Y puede que Pedro era el único discípulo, de esa edad, que nada más Jesús y él tenían la edad para pagar este impuesto. O puede ser por otra razón, ¿no? Pero me pongo a pensar también por el lado humano, ¿no? O sea, que cómo nos encantaría poder pagar impuestos así, ¿verdad? Nada más ir de pesca y que ahí estaba. Pero poniéndonos un poco más serio, si Jesús pagaba un impuesto que él no necesitaba pagar por quién era, ¿qué implica para nosotros en cuanto a nuestra obediencia, civil y cumplir con pues, las cosas que nos piden, ¿verdad? También había leído por un lado que los rabí oficial eran exentos de este impuesto. Entonces,
los que le vienen a cobrar ni lo ven, como un rabí oficial porque no había salido de una escuela de rabís, o sea que sí, un como rabí menor lo han de haber considerado. Ok, aquí es donde sí no se ven muy bien los discípulos, porque 3 veces los discípulos discutirán sobre quién es el más grande, quién tiene el más honor. Cada vez es después de que Jesús habla de su sufrimiento. Entonces estamos viendo una gran diferencia de enfoques. Jesús está enfocado a lo que viene, aunque lleva sufrimiento. Ellos están buscando, pues disfrutar de cierta gloria, ¿no? De cierto reconocimiento, de ser el más grande, el más importante. Y preguntan quién es el mayor en el reino de los cielos. Jesús dice que es el que se humille como un niño y pues acaba de pasar el día del niño, seguramente han escuchado ya predicaciones sobre ese tema en general, ¿verdad? Los niños no son perfectos. Si ven a los bebés, no tardan mucho, ya que pueden agarrar las cosas y todo, no tarden mucho en ponerse un poco egoístas, ¿verdad? Claro, todavía no saben bien el bien y el mal, pero el comportamiento ahí está. Sí son más inocentes que la gente que ya sabe bien distinguir entre el bien y el mal y escoge el mal. Pero algunas características que tienen los niños es que confían en su padre y dependen de él. Este, y si buscan aprobación, lo busquen del padre, ¿verdad? De la madre también, pero hablando en general. Entonces, esas son las actitudes que necesitaban tener ellos, que necesitamos tener nosotros. Confiar de Dios plenamente. Él es quien provee todo para nosotros. Depender de Él y buscar nuestra aprobación de Él, buscar agradarle a Él. Este, pues da un discurso sobre que se debe de humillar como un niño. Y también dice que nadie debe hacer tropezar a un niño que cree en él. Y eso es muy importante, que debemos de cuidar cómo actuamos. Hay gente, estoy segura que ninguno de los presentes, pero hay gente que pone a los niños a decir groserías y se ríen porque lo encuentran gracioso, o si los niños lo escuchan y lo empieza a decir, pues también he visto, a padres como que, riéndose de actitudes despiantes de sus niños en lugar de corregirlos, ¿no? Y subir el video y todo. Y pues no, eso puede hacer tropezar al niño, puede hacer que de grande pues sigue en esos caminos. Debemos de hacer todo lo que debemos para enfocar a los niños hacia Dios. Bueno, el egoísmo es al raíz de muchos, sino de todos los pecados, porque si notan, yo sé que hay quienes dicen que el pasaje de Ezequiel, si no me equivoco, que habla del rey de Tiro, habla solamente del rey de Tiro y no está haciendo una comparación con Satanás. No estoy de acuerdo. Yo sé que está hablando del rey de Tiro, pero siento que sí lo está comparando con Satanás, con el yo haré tal cosa y yo haré tal cosa y yo, porque es lo que ha querido Satanás desde el principio, ser el mero mero y no Dios, ¿verdad? Entonces, el egoísmo es al raíz de muchos de los pecados. Y sí, pues Eva también se atrajo. Yo quiero saber todo lo que sabe Dios, ¿verdad? No, ¿cómo me va a estar escondiendo cosas creyendo las mentiras del serpiente, ¿verdad?
incluye, incluso en la baja autoestima se ve el egoísmo, porque ¿dónde está el enfoque? Uno puede decir, ay, me odio, ay, soy, pero ¿dónde está tu enfoque? Sobre ti. Entonces, no deja de ser una forma de egoísmo. Este, también, dice que los ángeles de Dios, digo, los ángeles de los niños siempre ven el rostro de Dios. No nos explica bien cómo es eso de que los niños tienen ángeles, ¿verdad? Ángel quiere decir, este, mensajero, ¿no? Entonces, no sé, pero si es que los ángeles de los niños siempre ven el rostro de Dios, ¿cómo es que algunos dicen que si no se les echa agua en su cabecita de los bebés, van al infierno? Si sus ángeles están delante de Dios, implica que todavía no están apartados de la presencia de Dios hasta que ellos tienen la capacidad moral de decidir pecar. Y cuando tienen esa capacidad, tengan por seguro que lo van a hacer. Dice Jesús que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Da el ejemplo de un hombre que pierde una oveja y que lo va a buscar. Uno que, pues, también veremos más desarrollado más adelante. Habla también de la ofensa y el perdón entre hermanos y da la fórmula para tratar de arreglar un conflicto con un hermano, una fórmula que no lo solemos seguir, pero que deberíamos. Porque lo primero que dice no es ve y cuéntalo a tu amigo lo que te hizo, ¿verdad? Para que también lo sepa. Lo primero que dice es habla con él a solas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos atrás de las espaldas de alguien o cuando hablamos de alguien enfrente de mucha gente y o está presente o lo llega a saber o intentamos arreglarse también enfrente de otras personas desde un principio, se siente atacada la persona, ¿verdad? Con quien estamos tratando y es menos probable de que nos haga caso por sentirse avergonzado, por sentirse atacado. Entonces dice, habla con él a solas primero, intenta arreglarlo entre ustedes. No vas con el chisme, no vas este públicamente o con todo tu banda para intentarlo arreglar, todavía no. Pero si no hace caso, entonces lleva uno o dos testigos. Cuando yo estaba directora en una escuela para hijos de misioneros, aunque no debería de haber, sí hubo algo de conflictos a veces entre un padre y un maestro o dos padres de familia o un alumno y otro alumno y llegaba a veces al punto de que nos pidieron arbitración y yo y otro miembro del consejo de la escuela ahí estaríamos con los interesados, escuchando el punto de vista de cada quien, intentando que los dos tuvieran la oportunidad de hablar. Si sentíamos que no estaban entendiendo lo que el otro estaba diciendo, ponerlo en otras palabras y preguntar, ¿estás diciendo esto? Y ahí se podría ir aclarando pero eso también, pues muchas veces ayuda. Varias situaciones se pudieron arreglar, a lo largo así. Pero si todavía no hace caso, dilo a la iglesia. Ahora sí vamos a involucrar a más gente. Y si a la iglesia no hace caso, dice, tenlo por gentil y publicano. Y por un lado, eso sí es cierto rechazo, ¿no? Cierto, eh,
cortar porque a lo mejor ya no está asistiendo o no sé. Pero, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia los gentiles y publicanos? Debemos desear que vengan a Cristo, ¿verdad? Entonces, si los vamos a tener por gentil y publicano, si no está la coinonía, ¿cómo se dice? La convivencia de antes, pero todavía está el deseo de que regresen, no el rechazo total. Puede que lo hagan, puede que se aparten por completamente, pero a nosotros nos toca estar orando por ellos y esperando que alguien les puede ayudar a regresar. Pues escuchando esas cosas, pregunta Pedro sobre el perdón. Dice, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y dentro de sí, a lo mejor voy a ser muy generosa. 7 veces, en 7 es un nombre bueno, perfecto, ¿no? Y menos de 40, que es otro nombre que usa la Biblia, ¿verdad? Pero 7 veces, y Jesús le dice, hasta 70 veces 7. Ahora, si alguien lleva la lista y tiene contados esos 490 veces, tiene problemas, ¿verdad? Entonces, nadie va a llevar la cuenta. Lo que está diciendo es que hay que perdonar y hay que perdonar y hay que perdonar. Y es interesante, algunos rabís de ese tiempo decía que con 3 veces bastaba y sobraba. A lo mejor por eso Pedro sintió que estaba siendo generoso con sus 7, ¿verdad? Y da la parábola de los 2 siervos con deudas. El primer deudor debía 10,000 talentos. 10,000 era el número más grande que manejaba los romanos. O sea que ellos no tenían forma de expresar un número más grande. Entonces, le debía todo, ¿verdad? Este, un talento era la unidad más grande de monedas. O sea que la cantidad más grande que puedes pensar, de la moneda más grande que puedes pensar, es lo que debía. El segundo deudor debía 10 denarios. Un denario era pago de un día. Entonces debía como 5 meses de sueldo, menos de lo que costó el perfume que echaron a los pies de Jesús. Y sabemos que el primero lo debe al rey y está chillando y que tenga misericordia, y el rey sí le perdona la deuda. Pero después él va y con el otro que le debe menos, está pues, págame, voy a echarte a la cárcel con tu familia y todo. Los otros siervos que ven eso van y lo acusan y le va muy mal porque a él se le mostró una misericordia grandísimo, lo más que se puede, y él no estaba dispuesto a mostrar menos, bueno, misericordia, pero a alguien que le debía mucho menos. Si Dios nos ha perdonado, debemos perdonar de todo corazón a los demás, porque si no, Dios nos puede retirar el perdón. Este, Sabemos que hay versículos en la Biblia que hablan de que nadie nos puede quitar de la mano de Dios, que estamos seguros ahí, y sí, el único que puede apartarse de Dios somos nosotros mismos, pero sí lo podemos hacer, sí lo podemos rechazar. Nadie nos puede quitar de ahí si nos aferramos de Él. Y con eso, Kalin, te paso la palabra. Gracias, Sherry. Mm, Algo interesante que hay que ver en esta clase es sobre los o el arranque que tuvo Jesús para
para anunciar su muerte. No, no es la primera vez que menciona su sacrificio. Lo da por hecho, en todo su ministerio, que es algo que tiene que suceder. La diferencia es que los judíos están esperando un libertador, un revolucionario, un independista, por así decirlo. Y en el concepto judío ellos están esperando a alguien que levante al pueblo de Israel en armas, muy, muy al estilo de los arcanos, y, y pues lleve al pueblo de Israel a un final feliz. Obviamente, si va a haber una guerra y este libertador viene en el nombre de Jehová, de los ejércitos, tenían una victoria asegurada. Ellos querían una libertad, material, humana. No dejaban de ser un pueblo, una nación, sojuzgada por el Imperio Romano. Y antes del Imperio Romano fue el Imperio Griego, y antes del Imperio Griego fue el Imperio Babilonio, y antes del Babilonio fue el Asirio, y antes del Asirio fue egipcio, y antes del egipcio, ni siquiera eran una nación. Entonces, precisamente toda la historia de Israel siempre ha ido eh, en eso, ser por abajo o estar impuesto por abajo de otra nación. Y yo sé que ha tenido sus periodos de libertad, en el periodo de los reyes, pues David empezó con una hegemonía del reino muy buena. Salomón engrandeció aún más el reino. Y no comento de Saúl porque pues los 40 años de Saúl, simplemente fue bueno el reinado, pero hasta ahí, ¿no? Tuvieron una que otras conquistas, pero en realidad Dios empezó a obrar por mano de David. Hasta David es que el reino de Israel fue reconocido y ampliamente superior a los de siempre. Hablo de los filisteos, de algunos amorreos que quedaban, de algunos egipcios que ya respetaban a la nación de Israel. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, algo interesante que describe el rey David en sus salmos. Empieza él a describir que donde hay armonía, ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Esta parte de enviar bendición, él hace el comentario sobre un monte llamado Hermón, el cual sus puntas pues tienen nieve o tienen hielo por su altura, la cual empieza a derretirse y produce un caudal, el cual desciende. En algunos puntos, yo he llegado a escuchar a algunos geógrafos que llega a esta agua hasta el Negev, en lo que es África. Y uno diría, ah, caray, ¿cómo es que llega esa afluencia de agua hasta allá? ¿Verdad? Es por lo mismo, los picos altos descienden. Y no voy a tratar de ver o a corroborar esta situación, pero muchos animales que suben en tiempo de sequía alcanzan agua en esas regiones, por lo menos en la parte alta, ¿verdad? De lo que corresponde al Mar Rojo, esa situación. Pero si quisiera hacer hincapié sobre esto. Eh, el agua es parte de la bendición de que los animales puedan tener esta subsistencia en medio de una sequía. Y lo que a mí me llama mucho la atención es que precisamente se denota un monte. Normalmente cuando hablamos de la transfiguración siempre pensamos, pero ¿qué tiene que ver la transfiguración? Tiene muy pocos testigos. Nada más se llevó a Jacobo, a Juan, a Pedro. Está Jesús, él no contaría.
en todo caso, la nube que nos da en ese monte que baja, este, simplemente Dios habla y dice, este es mi hijo amado, a él oíd, ¿no? A quien tengo complacencia, a él escuchen. Y, y la nube que los rodea, pues simplemente se baja, tanto que las personas que están abajo de ese monte ni siquiera escuchan la voz. No es algo que se vuelva a mencionar. Eh, y esta falta de testigos es muy interesante. Quizá Pedro, el apóstol Pedro, nos hace una correlación de esta situación allá en segunda de Pedro 1:16 al 18, el cual dice, pero cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Históricamente, el monte al que se le denota esta transfiguración es al monte Tabor. Obviamente, geográficamente estamos, ¿por qué te cubre? En el monte Tabor pasa algo, es cercano a las historias que estamos viendo con Jesús, es muy cercano. Algunos lo postulan en el Getsemaní, otros lo postulan precisamente en el monte Hermón. Y yo lo único que quiero hacer referencia es que David decía que del monte Hermón descendía bendición y vida eterna, así como esa agua que hace crecer a las plantas y da agua a los animales. Pero a lo que me refiero con esto es que no importa el monte, sino el hecho de que hay tres testigos oculares, Jacobo, Juan y Pedro, testigos oculares humanos. Juan en su primera carta también nos hace este desglose tremendo que quizás no, cuando lo leemos a simple vista, pues sí, pensamos en la convivencia que tuvieron con Jesús por ser discípulos o porque convivieron con ese Jesús hombre en diversas situaciones y oportunidades. Pero cuando hablamos o traemos a la mente la transfiguración y ya escuchamos a Pedro, majestuosa gloria. Ahora escuchemos a Juan cuando él dice que ellos simplemente han predicado lo que han oído, lo que han visto, lo que tocaron y palparon sus manos tocante al verbo de vida. Esto nos trae una experiencia completamente diferente. No es como cuando alguien te habla de un chisme en tu colonia y después de tan bueno está el chisme, pero termina con las palabras de, bueno, no me creas mucho, es lo que me contaron, ¿verdad? Entonces tú ya tienes la oportunidad de dudar lo que te acaban de decir por muy bueno que suene. Muy distinto a cuando alguien, después de decirte lo que te dijo, yo lo vi, yo lo escuché, a mí nadie me lo contó. Te estoy diciendo lo que pasó porque yo lo viví. Y es lo que Pedro y Juan tienen la característica por ser testigos oculares. Ahora, ¿qué representa la transfiguración? Sherry mencionaba, ¿verdad? Moisés representa la ley, de Isaías representa a los profetas, y es que no hay otro profeta, perdón, Elías. No hay otro profeta que tenga las cualidades en cuanto al poderío que representa. Es este mismo Elías que
un rey lo mandó a llamar y no le gustó cómo lo trataron los soldados. El capitán de la guardia simplemente le dijo, este, ¿eres tú, verdad? El profeta, ¿eres tú profeta? Como que demeritando lo que él era. Y la respuesta del profeta fue, pues si soy profeta, entonces que caiga fuego sobre ti y tus hombres. Y al instante cayó fuego del cielo sobre él y sus hombres. Y, y esto pasó tres ocasiones. Es el mismo profeta del cual tenemos esta situación de pedir fuego del cielo para quemar un holocausto y hay una pelea contra los seguidores de Baal, este espíritu, porque voy a dejar a un lado los nombres, ¿verdad? Este espíritu que sigue a Elías, Eliseo y sus eh, poderes sobrenaturales capaces de cerrar el cielo o abrirlo a voluntad, capaces de hacer levantar muertos. Este mismo espíritu no es otro más que el espíritu representado en el Nuevo Testamento como el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el consolador, el paracletos para nosotros. Y esto es muy, muy importante porque eh, Pablo descifra que toda la ley, toda la escritura es inspirada por Dios. Nunca vino por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios escribieron todas las cosas casi, casi dictado al punto por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo representa una importante actividad para el Antiguo Testamento, para la ley, que es lo que representa Moisés, y para los poderes sobrenaturales, que es lo que representa Elías en esa transfiguración. Algo importante a resaltar, no que el Espíritu Santo no sea importante, pero aún no conocemos su labor. Y es curioso que los fariseos y la gente de ley en el tiempo de Jesús le daban más importancia a los mm, pie de páginas de Moisés y de Elías que a la palabra de Dios. Le daban mucho más importancia a su enfoque humano que a la misma voluntad de Dios. Y es este representativo entre la ley y los profetas en comparativa con Jesús, que esta nube alude a Jesús como, este es mi hijo, a él oigan. Tienen la ley, sí, pero escúchenlo a él. Sí, tienen los profetas y tienen estos milagros, pero escúchenlo a él. Jesucristo tiene una supremacía por encima de la ley, por encima de los profetas. Él está por encima de ellos. Y esto es difícil entenderlo desde la perspectiva de Pedro y de Juan, porque ellos no tienen el conocimiento que tú y yo tenemos. Tú y yo ya sabemos que Jesús es Dios, pero esta transfiguración revela la divinidad de Cristo en todo su esplendor. Eh, Muchas veces hemos predicado que la salvación es gratuita y yo espero que todos los que están en esta clase pues también tengan ese mismo sentir, ¿verdad? Que la salvación es gratuita. Pero la realidad es que no. Y no voy a decir lo que a ti y a mí nos cuesta, porque a nosotros nos va a costar el creer, el aceptar, el rendirnos, el nacer de nuevo, el permanecer fieles. Cuesta. Te voy a hablar de lo que le costó a Jesús, el sufrimiento y el derramamiento de su sangre. Nuestra salvación en ningún sentido es gratuita, al contrario, es gratis para nosotros porque Él pagó el precio. Y esto se vuelve aún más relevante. Jesús no fue un buen hombre solamente. Jesús no fue solamente un hombre justo. Jesús es Dios. Y que Dios haya dado su vida por ti, por mí, para liberarnos completamente de nuestros pecados. Eso es lo que hay que entender. Esa es la misión, el propósito de Cristo aquí en la tierra.
Y eso es lo que tú y yo debemos compartir, porque somos también nosotros testigos. Por lo menos es lo que amparó Jesús a sus discípulos en Hechos 1, cuando le hicieron la pregunta, ¿vas a restaurar en este tiempo? Y él dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y otra vez, el Espíritu Santo había convertido en un testimonio fiel y verdadero a la Torá o la ley, y había convertido en un testigo fiel y verdadero a la intervención de los profetas. Pero ahora a través de Jesús nosotros también nos volvemos testigos. ¿Testigos de qué? Bueno, la ley y los profetas eran testigos del poder de Dios. Jesucristo mismo es Dios. Ellos daban testimonio de Jesús. Él lo declaró. Escudriñad las escrituras porque en ella os parece que encontraréis la vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí. La ley y los profetas llevaban a Cristo. Ahora nosotros en esta nueva dispensación, en este Nuevo Testamento, somos conferidos de ese poder del Santo Espíritu para ser testigos también de la declaración de Dios en cuanto a escuchar a Jesús, porque en Él encontramos salvación y vida eterna. Eso es lo importante de la transfiguración, no es un hecho aislado, no es una historia que a lo mejor ahora que estamos en una cultura de series, podríamos decir que esto es un relleno. No sabían cómo llenar ciertas páginas los evangelios, entonces pusieron la historia de la transfiguración. No les constaba a todos, algunos nada más, pero fue algo bonito para escribir. No, al contrario, tiene mucha relevancia para quienes lo vivieron y para nosotros, que nos deja un precedente de la divinidad de Cristo, de Jesús, siendo glorificado y transformado. Y esto es algo que nos lleva a pensar en lo siguiente. Así como Cristo fue levantado de entre los muertos, dice el apóstol Pablo, tú y yo seremos levantados también de los muertos si creemos y confiamos en Cristo Jesús. Pero también así como Cristo fue transformado y glorificado, así también nosotros vamos a ser transformados y glorificados al sonar de la trompeta, porque se va a tocar trompeta, dice el apóstol Pablo, y los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que hayamos quedado seremos levantados y transformados juntamente con ellos en el aire, y así estaremos con nuestro Señor en el aire, en las alturas. Donde Él esté, ahí vamos a estar. Y no refiero solamente a estas alturas en la tierra, porque sí en la tierra van a pasar, pero sí el hecho de que donde esté nuestro Señor, ahí también nosotros estaremos. Importante la transfiguración, importante el pagar nuestro tributo. Romanos 13 es una gran referencia a esto. Jesús dice que hay que darle lo que le corresponde al César y a Dios lo que es de Dios. Y eso nos habla de estar bien con nuestras leyes humanas. A veces no se portan bien, pero todas las leyes están puestas por Dios. Y no hablo de nuestros gobernantes como tal, que Dios vaya a escoger a Sheinbaum, a Xochitl o a Maynes, sino que Dios ha puesto un orden para gobernarnos. Y ese orden hay que respetarlo, porque ese orden y las leyes provienen de parte de Dios. Pues muchas gracias a todos. Si hay algún comentario, Carmelo, Almita, es el momento. De mi parte no, solamente gracias. Gracias a Dios. No, también como siempre muy claro, pues gracias, gracias por el tiempo y gracias por la dedicación, gracias a Dios por sus vidas, que los siga bendiciendo y los siga llenando de sabiduría para podernos enseñar y mostrar un poco más quién es Cristo. Amén. Pues vamos a orar para despedirnos y gracias nuevamente. Aprovecho para agradecerles el que estén aquí con nosotros. Gracias, Sherry, por
por darnos esta clase y ver, ¿verdad? Yo creo que a veces es complicado porque estamos hablando de los 4 evangelios, ¿verdad? Y tratar de llevar esa cronología, esa parte de la historia y es difícil porque, no sé, estos muchachos no dejaron salto y seña. A veces están en un pueblito, a veces están en otro y esas situaciones a veces las omiten, o a veces son muy certeros, ¿verdad? En decir, bueno, estábamos cerca de Genezaret o estábamos cerca de Jerusalén. Y en cuanto a tiempo, estamos a 40 días de que Jesús entregue su vida por la humanidad en cuanto a los evangelios. Se cree que lo de la transfiguración es 40 días antes de la crucifixión. Entonces sí, ya nos falta poco, pero en esos 40 días Jesús va a arreciar todavía un poquito más en cuanto a su ministerio en la tierra y hay todavía mucho más enseñanzas que nos van a dar. Y de este punto a cuando Cristo sube, lo que llamamos nosotros la ascensión de Jesús, estamos a 90 días, o sea, estamos casi a 3 meses, por así decirlo, regulares de que Jesús suba al cielo. Entonces, a 90 días, Jesús tiene la transfiguración y 90 días después está ahora sí subiendo a la presencia celestial, ¿verdad? Entonces, esto es nada más como un dato, y bueno, vamos a orar para despedirnos. Te agradecemos, Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia y también gracias por salvar nuestras vidas. Gracias por este amor tan grande y tan inmerecido que tenemos de tu parte. Gracias por ayudarnos, limpiarnos, redimirnos, darnos ahora un propósito, Señor. Gracias por limpiar nuestra mente y transformarla. Gracias, Señor, por darnos este principio de atestiguar, Señor, tu gloria en nuestras vidas y poder compartirlo con los demás. Ayúdanos, Señor, a cumplir este propósito tuyo en nosotros, en llevar y tu nombre y que todo el mundo, Señor, te reconozca quién eres tú, nuestro Señor, Dios y Salvador. Toda la honra y toda la gloria para ti, Señor. Gracias por la vida de mi hermano Carmelo. Bendícelo a él, su trabajo, su familia. Bendice a mi hermana Alma, Señor, a su trabajo, su familia. Mi hermana Sherry, Señor, su trabajo, su familia. A mí, Señor. Gracias por este tiempo. Bendícenos y que siempre, Señor, tu presencia nos acompañe en todo momento. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Si Dios permite, nos vemos el próximo jueves. Pasen bonita noche. Hasta luego, nos vemos. Dios les bendiga. Dios les Igualmente. Bye.